en el Evangelio San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Leemos. Dijo Jesús: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos viendo varias palabras aquí y vamos a ver el significado. Dice, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué es predicar? Enseñar, vocear, levantar la voz para decir algo. Eso es predicar. Después dice, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio se traduce como buenas noticias para la humanidad. Buenas noticias para ti, buenas noticias para mí, buenas noticias para todos nosotros. Es el Evangelio. Después vamos a hablar cuáles son esas buenas noticias. Dice, el que creyere, cuando el Señor manda a estos a predicar, a vocear, a exhortar, a levantar la voz para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, entonces Dios espera que la reacción de los que están escuchando sea creer en lo que estos hombres iban a decir de parte de Jesús. Y si creyeren, pero además fueren bautizados, entonces serán salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora dice, el que no creyere, si tú no crees, la gente de ese tiempo no creía lo que exhortaban, lo que predicaban, lo que voceaban, lo que, ¿cómo poder decir?, levantaban la voz para hablar de las buenas nuevas del Evangelio de Jesús y no creían, eran condenados. Y esto es también para el día de hoy. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto está claro. Ahora, ¿qué debía creer la gente? ¿Qué debes creer tú ahora que te estoy leyendo las Escrituras? Algo que Jesús mismo dijo. No hay ningún hombre que haya dicho esto, sino que Jesús mismo lo dijo. El que creyere y fuere bautizados. ¿Qué tenían que creer? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Como dijimos, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que el hombre, cuando fue creado y Dios lo colocó en el paraíso, en la creación primaria, por decir así, en la creación, en los primeros días de la creación, cuando hizo al hombre, lo puso en ese lugar y Adán no iba a morir, iba a ser eterno. La muerte no existía, la maldad no existía, nada de eso existía, ni enfermedades, ni nada. Adán no tenía que trabajar, todo lo podía sacar de la misma naturaleza donde Dios lo puso. Dice, de todos los árboles podéis comer, etcétera, etcétera. Era una vida en comunión con Dios, una vida en la cual Adán tenía que estar en unidad con Dios, en comunión con Dios, unidos en la administración de toda la creación. Y Dios le decía a Adán lo que tenía que hacer y también lo que no tenía que hacer. Y dentro de las cosas que no tenía que hacer era ser independiente, creerse a sí mismo, dejar de creer en Dios, en su creador, en su hacedor, para creer en sí mismo. Y ese es el gran pecado de Adán. Y ese es también tu gran pecado. Creer en ti mismo, creer que tú tienes la razón, creer que tú estás en una religión correcta, creer que lo que estás haciendo es bueno,
y que al final de esa vida te va a llegar una satisfacción. Eso es lo que creía Adán, que dejó a Dios, desobedeció a Dios, no le hizo caso a Dios, Dios se separó de Adán porque ya se lo había dicho y el hombre quedó solo. El hombre quedó solo, ¿por qué digo solo? Sin Dios, sin la comunión con Dios, sin la relación íntima que Adán tenía con Dios, sin esa amistad profunda entre el Creador y Adán. Entonces Dios lo sacó del huerto y lo colocó en la tierra, en esta tierra que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo. Y en esta tierra Adán tenía que rascarse con sus propias uñas. Dios le advirtió que iba a ser un trabajo pesado, que iba a tener que trabajar con mucho esfuerzo, con mucho dolor, que muchas veces iba a ser como un desierto para él, por haberle abandonado, por haber rechazado, por haberlo, además que lo ofendieron, le dijeron un montón de cosas que no te las voy a decir ahora. Entonces esa es la situación nuestra que estamos viviendo, donde empezó a vivir Adán. Estamos viviendo sin Dios. Entonces, ahora después cuando el hombre salió de la tierra del Edén o del paraíso de Dios, el hombre tuvo que hacer algo para descansar de su arduo trabajo. Entonces el hombre empezó a levantar religiones, empezó a fabricar sus propios dioses, empezó a tener ídolos, amar a algo tanto como se ama a Dios es ser idolatría, o amar a algo con el amor que deberías amar a Dios es idolatría. ¿Cuántas personas tienen una religión, están adorando a sus líderes, adorando en India, por ejemplo, adoran a las criaturas antes que el Creador, adoran a los animales, en otros lugares adoran a hombres que se supone que hicieron algo bueno en la vida y los adoran y los veneran y le entregan loores y pleitesías y honra y gloria. Pero dice la palabra de Dios que solo a Él hay que adorar. Entonces estamos ahora en esta sociedad donde estamos llenos de religiones, donde no tenemos comunión con Dios y que Dios ahora envía esa palabra a través de estos apóstoles y a través de los que están hoy predicando o exhortando su palabra, diciendo que hay buenas noticias, que prediquemos las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que ahora los hijos de Adán, tú y yo, podemos volver al comienzo, como cuando Dios hizo al hombre y comenzó a tener el hombre comunión con Dios y empezó a depender de Dios y Dios le proveía todo lo que necesitaba. Y Adán, o el hombre en este caso, hacía lo que Dios le decía. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a pagar por esa desobediencia, por esa maldad, por esas ofensas que Adán le hizo, por el cual Dios tuvo que apartarse de él. Ahora Dios envió a su Hijo Jesús para pagar ese pecado, la rebelión, la rebeldía, las ofensas y toda clase de males en el cual nosotros estamos inmersos, en una sociedad donde existen toda clase de males, muerte, destrucción, enfermedad, abuso, estafa, robos, depravación de todo tipo. Entonces, esta es la sociedad que construyó Adán, que nos llegó y que llegamos a este tiempo, y en este tiempo Dios dice, vayan y predíquenles, enséñenles, muéstrenles
las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? En que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, a pagar con su propia vida y a pagar por el castigo que el hombre debía recibir. Se puso en nuestro lugar para que Él recibiera el castigo por el pecado de Adán y el pecado de toda la humanidad. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que ahora puedes volver a tener comunión con Dios. ¿Y qué dice aquí? El que creyere estas buenas nuevas y fuere bautizado, será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación, de vivir eternamente en dolor, sufrimiento, en tormento. Eso es la paga del pecado. Pero dice que el que creyere a estas buenas noticias, que Jesús murió por nuestros pecados, dolores, transgresiones, que murió y resucitó y está a la diestra de Dios como amo y Señor del universo, entonces vas a ser salvo. ¿Qué es lo único que te faltaría? Que si tú crees eso, deberías bautizarte. ¿Y qué es bautizarte? Es sumergirte en el agua para que des una prueba de tu creencia, pero Dios esa prueba de tu creencia, que es sumergirse en el agua, también tiene un sentido simbólico de justicia, por cuanto Dios, al ver que te sumerges en el agua, Dios te considera muerto al mundo, a esta sociedad montada por los hijos de Adán. Te considera muerto, y cuando te levantas del agua, te levantas sin pecado y Dios te puede enviar su Espíritu a vivir contigo. En ese preciso momento has vuelto a tener comunión con Dios y Dios se hace cargo de ti. ¿Y de qué se hace cargo? De todo lo tuyo, de tu vida, de tu salud, de tu situación económica, de tu situación familiar, de tu esposa, de tus hijos, de todo. Se hace cargo Él de ti, porque pasa a ser padre. Y los hijos dependen de los padres. Y ahora pasas a tener un verdadero papá, pero un papá todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo tiene, que está en todo lugar. Ese es el papá que recibirías si crees en las buenas nuevas, en el Evangelio que estamos viendo en este lugar. ¿Y a quiénes son los que hay que decirles? ¿A quiénes son los que hay que predicarles las buenas nuevas o el Evangelio? A toda criatura. Y tú ahora estás escuchando, y tú eres una criatura de Dios, y Dios quiere decirte a ti que todos tus pecados, toda tu maldad, todas tus transgresiones, toda tu idolatría, toda tu forma de ser independiente, Dios la clavó en la cruz de Cristo y pagó por todos esos pecados en la cruz de Cristo. Si tú crees eso, debes bautizarte. Y en el bautismo, cuando salgas del bautismo, como dijimos, vas a recibir el Espíritu Santo de Dios, en el cual vas a poder tener una nueva comunión con Dios y depender de Él. ¿Y qué dice Dios? A todos los que se quieren colocar bajo su paternidad, bajo su cuidado, bajo su cobertura, bajo su protección, dice que les dará una vida no solo abundante, sino dice sobreabundante, sobreabundante, más allá de la abundancia. Dios todas estas cosas las ha prometido para toda la humanidad.
y quiere que tú seas uno de ellos, que recibas la comunión con Dios y la sobreabundancia que Él te quiere regalar. Ahora lo que está diciendo este pasaje es que si crees y fueres bautizado, pero no dices que tienes que pagar, no dice que tú tienes que pagar algo, no dice que tú tienes que hacer algún rito, no dice que tú tienes que esforzarte, no dice que tú tienes que hacerlo, no dice si tú crees en las buenas nuevas, si tú crees en el Evangelio, las buenas nuevas, y te bautizas, serás salvo. Es simple, Dios lo ha hecho simple y la gente no quiere creer por lo simple que es. Pero tú, si consideras las palabras verdaderas de Dios, entonces un día vas a decir, sí, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, que murió, que resucitó. Vas a pedir que te bauticen y vas a recibir el Espíritu Santo y vas a pasar a tener vida eterna y vas a ser salvo. Y en esta vida vas a tener una vida sobreabundante, sobreabundante. ¿Usted cree, estimado amigo, estimada amiga, que hay un Dios más grande y con más amor que Él vino y se puso en nuestro lugar para pagar en sí mismo todos nuestros pecados, maldades, transgresiones y toda cosa que impedía que pudiéramos tener comunión con Él? No hay otro Dios. Y dice la Escritura que no hay nombre, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solo el nombre de su Hijo Jesús, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Y eso es lo que quería compartir contigo.